Había un momento, cada mañana, en que Valentina Ríos era completamente libre. Era ese instante preciso antes de abrir los ojos, antes de que la realidad volviera a reclamarla, antes de que recordara las facturas sobre la mesa, el olor a fruta madura que nunca abandonaba del todo su ropa, el sonido de la tos de su madre atravesando las paredes delgadas del apartamento. Ese segundo suspendido entre el sueño y el despertar era suyo, solo suyo, y duraba exactamente eso, un segundo. Luego comenzaba el día. Ese sábado de septiembre no fue diferente. Se levantó a las 4:30 de la madrugada, como siempre, cargó las cajas al mercado antes de que la ciudad terminara de despertar. Acomodó los mangos con esa precisión que solo dan los años, revisó el estado de las fresas, calculó mentalmente cuántas piezas podía sacrificar como muestra sin afectar el margen del día. No era un ritual romántico, era supervivencia convertida en hábito. El mercado del Distrito Financiero de Madrid era un lugar extraño los sábados. Por la mañana llegaban los del barrio de siempre, los que conocían su nombre, los que le preguntaban por su madre, pero hacia el mediodía cambiaba la energía. Aparecían los otros, los que trabajaban en los edificios de cristal que rodeaban la plaza, los que venían en traje a comprar fruta orgánica como quien compra un accesorio de temporada, los que miraban los precios con una expresión que no era de duda sino de condescendencia calculada. Valentina los conocía bien, había aprendido a no verlos. Fue exactamente por eso que no lo vio llegar a él. Lo escuchó primero, una carcajada, aguda, segura de sí misma, diseñada para ocupar espacio, una carcajada que ella habría reconocido en cualquier lugar del mundo porque durante 3 años esa carcajada significó hogar, y luego significó herida, y luego no significó nada, o eso se había repetido suficientes veces como para casi creerlo. Rodrigo Salcedo caminaba entre los puestos con 2 colegas a cada lado, como siempre que necesitaba ser visto. Llevaba un traje azul marino, corbata sin nudo, el cabello peinado con esa informalidad fabricada que cuesta dinero mantener. Reía de algo que uno de sus acompañantes acababa de decir. No miraba nada, porque los hombres como Rodrigo no miran los mercados, los atraviesan. Un mango rodó hasta el borde del puesto. Valentina lo atrapó antes de que cayera, pero el movimiento fue suficiente. Él levantó los ojos. Hubo un segundo, brevísimo, en que el tiempo hizo algo raro, en que los dos se reconocieron al mismo tiempo, en que Valentina pudo haber mirado hacia otro lado, haber fingido no verlo, haberse escondido detrás de esa armadura invisible que había construido con tanto esfuerzo en los últimos 2 años. No lo hizo, no porque fuera valiente, sino porque su cuerpo se negó a moverse. Rodrigo sonrió, y esa sonrisa, que ella alguna vez confundió con ternura, ahora tenía una geometría diferente. Era la sonrisa de alguien que acaba de encontrar exactamente lo que esperaba encontrar. Una confirmación, una prueba de algo que siempre creyó. Se acercó despacio, tomó un mango de la parte delantera del puesto, el más grande, el que Valentina había colocado estratégicamente para atraer la mirada. Lo sostuvo en la palma de su mano como si lo estuviera evaluando, como si evaluara todo. Vaya, dijo, con esa voz baja que usaba cuando quería parecer casual y no lo era. ¿Sigues aquí, Val? Ella no respondió. Había aprendido que el silencio, bien usado, era una forma de dignidad. Siempre supe que eras buena en esto, continuó él, y el tono era suave, casi afectuoso, que era la forma más cruel que conocía de herir. Esto de la fruta, tienes mano para ello. Uno de sus colegas soltó una risa corta, incómoda, de esas que se producen cuando alguien no sabe si lo que acaba de escuchar es un chiste o algo peor. Valentina sintió el calor subirle por el cuello. No era vergüenza, aunque lo parecía. Era algo más antiguo y más difícil de nombrar. Era el dolor específico de ser reducida por alguien que te conoció entera, que supo quién eras antes de que la vida te obligara a cambiar de forma, y que aún así eligió ese momento, ese lugar,
esas palabras. Rodrigo devolvió el mango al puesto, sin comprarlo, con esa delicadeza exagerada de quien quiere que el gesto sea visto. «Cuídate», dijo, y se fue. Siguió caminando con sus colegas. Su carcajada volvió a llenarlo todo, y el mercado continuó su ruido normal como si nada hubiera ocurrido, como si ella no acabara de recibir un golpe que no dejaba marca visible. Valentina no lloró. Hacía mucho que no lloraba en público. Recolocó el mango, ajustó la fila de las fresas, respiró por la nariz, despacio, como su médico le había enseñado cuando los ataques de ansiedad comenzaron el año que su madre salió del hospital. Fue en ese momento, con los ojos fijos en sus propias manos ocupadas en un trabajo mecánico, cuando sintió que alguien se había detenido frente a su puesto. No Rodrigo, alguien que se había quedado atrás. Levantó la vista. Era uno de los hombres que venían con él, pero no había reído. Eso fue lo primero que Valentina recordaría después, en los días que siguieron, cuando intentara reconstruir ese momento con precisión, que ese hombre no había reído. La miraba de una manera que ella no supo clasificar de inmediato. No era lástima. La lástima tiene una inclinación específica, una ligera condescendencia en los ojos que Valentina conocía bien y detestaba profundamente. Esto era diferente. Era la mirada de alguien que acababa de reconocer algo, como cuando encuentras en una librería de segunda mano un libro que llevas tiempo buscando y por un momento te detienes, sin tocarlo todavía, solo para asegurarte de que es real. «1 kilo de fresas», dijo, voz tranquila, sin el tono de quien está haciendo un favor. Valentina las pesó en silencio, las envolvió, dio el precio, él pagó sin negociar, sin el comentario habitual sobre si eran orgánicas, sin preguntar si podía probar una primero. Tomó la bolsa, asintió levemente, y se marchó, sin una sola palabra de más. Valentina lo siguió con los ojos hasta que desapareció entre la gente, y entonces se dio cuenta de algo pequeño pero extraño. Él no había ido en la misma dirección que Rodrigo, se había alejado por el lado contrario, como si hubiera salido del grupo expresamente para detenerse frente a su puesto, como si hubiera decidido algo en los segundos en que observaba desde atrás. No supo qué pensar, y en ese momento tampoco tenía tiempo para pensar. Había 4 clientes esperando. Las fresas de la segunda caja necesitaban revisión, y su madre le había mandado un mensaje a las 10 de la mañana preguntando si había vendido bien. Valentina guardó el teléfono en el bolsillo del delantal. Volvió al trabajo. Eso era lo que sabía hacer. Eso era lo que nadie le podía quitar. La capacidad de seguir, de continuar, de poner un pie delante del otro aunque por dentro algo estuviera temblando. Lo que no sabía, lo que no podía saber todavía, era que ese hombre de la mirada quieta volvería al día siguiente, y al otro, y que cuando por fin le hiciera una pregunta, no sería sobre el precio de las fresas. Sería una pregunta que cambiaría el rumbo de todo, pero eso todavía no había ocurrido. Por ahora, solo existía el mercado, el sol de septiembre cayendo sobre las frutas, el ruido familiar de la ciudad que seguía sin detenerse por nadie, y Valentina Ríos, de pie detrás de su puesto, con las manos que nunca se quedaban quietas y una herida fresca que ya estaba aprendiendo, como todas las anteriores, a disimular. Hay cosas que la gente no ve cuando mira un puesto de frutas, no ven los años de cálculo detrás de cada precio, no ven las madrugadas en que alguien revisó pronósticos de lluvia para saber si la cosecha de melocotones llegaría tarde o temprana, no ven la logística silenciosa, los acuerdos con agricultores de 3 provincias distintas, el sistema de rotación que permite que ninguna pieza llegue al cliente en mal estado. No ven nada de eso. Ven fruta, ven un delantal, ven a alguien que, en su imaginación ordenada y rápida, eligió no llegar más lejos. Valentina Ríos lo sabía, lo había sabido desde el principio, y durante mucho tiempo esa distancia entre lo que era y lo que los demás veían no le había dolido tanto. Había aprendido a vivir en ese espacio,
a habitarlo con una especie de orgullo discreto que no necesitaba testigos. Pero Rodrigo había tenido esa habilidad particular, la de hacer que el orgullo discreto pareciera conformismo, la de convertir la resistencia tranquila en derrota silenciosa, y aunque ya no estaba, aunque hacía 2 años que no formaba parte de su vida, sus palabras tenían esa naturaleza duradera de ciertas heridas, no sangraban todo el tiempo, pero reaparecían con precisión en los momentos menos oportunos. Valentina tenía 28 años y una historia que muy poca gente conocía completa. Había llegado a la Universidad Complutense con una claridad de propósito que sus profesores notaron desde el primer semestre. Estudiaba economía agraria porque era lo que amaba, y lo amaba porque había crecido viendo a su madre entender la tierra con una inteligencia que ningún título había validado nunca. Quería ser el puente entre ese conocimiento antiguo y el lenguaje que el mundo académico y empresarial podía escuchar. Era brillante sin alardes, trabajadora sin dramatismo, una de esas estudiantes que no ocupan mucho espacio en el aula pero cuya ausencia se nota de inmediato. En su tercer año presentó una investigación sobre optimización de pérdidas en distribución de fruta fresca de pequeña escala. Su tutor la había calificado como el trabajo más riguroso que había supervisado en una década. Le habló de publicarla, de continuar, de un posgrado en Wageningen, en Países Bajos, que estaría interesado en su perfil. Valentina guardó esa conversación en algún lugar cálido dentro de sí misma. La sacaba de vez en cuando, como se saca una fotografía de un cajón, solo para recordar que había existido 3 meses después de esa conversación. Su madre tuvo el ictus. No fue dramático en el sentido cinematográfico. No hubo gritos ni colapsos en lugares públicos. Fue una tarde de martes, una llamada al teléfono fijo del apartamento, una voz de enfermera diciendo palabras que Valentina entendió pero que tardó varios segundos en ordenar en una secuencia coherente. Cogió el metro, llegó al hospital, se sentó en una silla de plástico naranja en un pasillo que olía a desinfectante y esperó. Su madre sobrevivió, pero la recuperación fue larga, costosa, y exigió una presencia que ningún horario universitario podía acomodar. El puesto del mercado, que su madre había llevado sola durante 20 años, que era la única fuente de ingresos real de la familia, no podía cerrarse. No había otra persona, no había ahorros suficientes para contratar ayuda durante los meses de rehabilitación. No había red, solo estaba Valentina. Habló con su tutor. Le explicó la situación con esa contención que la caracterizaba, sin pedir lástima, solo exponiendo los hechos. Él la escuchó. Le dijo que podía pedir una prórroga, que la universidad tenía mecanismos para situaciones de emergencia familiar, que no tenía que abandonar. Valentina asintió, agradeció, y tomó una decisión que no le contó a nadie, ni siquiera a él, que una prórroga no resolvía el problema real, que las emergencias tienen una duración que los formularios académicos no contemplan, que su madre necesitaba a alguien todos los días, no entre exámenes parciales. Dejó la universidad a un semestre de graduarse, no lo vivió como una tragedia. Eso era lo más difícil de explicar a quien lo veía desde afuera. No hubo un momento de colapso, no hubo una noche oscura del alma donde todo se derrumbara. Hubo, simplemente, una elección, limpia, consciente, dolorosa de una manera sorda y continua, pero una elección al fin. Su madre sobre cualquier otra cosa, el presente sobre el futuro imaginado. Lo que no esperaba era que Rodrigo lo interpretara de otra manera. Llevaban 1 año juntos cuando ocurrió todo. Él estudiaba Derecho en otra facultad, tenía planes grandes y bien articulados, hablaba del futuro con esa seguridad de quien nunca ha tenido que improvisar. Al principio la apoyó, o algo que se parecía al apoyo, esa presencia que no cuesta nada mientras la crisis es nueva y tiene fecha visible de cierre, pero los meses se extendieron. La recuperación de su madre fue más lenta de lo previsto. El mercado absorbió cada vez más tiempo y energía.
Y Rodrigo comenzó a usar una palabra que Valentina tardó en identificar como lo que era, futuro. La usaba como acusación, siempre en preguntas. ¿Y tú qué vas a hacer con tu futuro? ¿No piensas en tu futuro? ¿Cuánto tiempo más vas a posponer tu futuro? Como si ella no tuviera uno, como si lo que estaba haciendo no fuera construir algo, sino simplemente detenerse. Lo dejó 6 meses después de que ella tomara la decisión. Le dijo que la quería pero que no podía estar con alguien que no tenía ambición. Esa fue la palabra exacta, ambición. Valentina la escuchó y sintió algo extraño, no ira, no tristeza inmediata, sino una especie de cansancio profundo. El cansancio de alguien que acaba de confirmar una sospecha que llevaba tiempo tratando de ignorar. No discutió, no le explicó lo que había dejado atrás, los planes que guardaba en ese lugar cálido, el posgrado en Países Bajos, las palabras de su tutor. No lo hizo porque entendió, en ese momento con una claridad fría, que explicarse era darle poder sobre algo que él no merecía tocar. Se fue, y Valentina se quedó, con el puesto, con su madre, que fue mejorando despacio, con esa terquedad tranquila de las mujeres que han sobrevivido cosas más grandes, con una rutina que era dura pero que era suya. Aprendió a negociar directamente con agricultores en Murcia y Almería. Redujo el desperdicio con un sistema de clasificación que ella misma diseñó. Digitalizó el inventario en una libreta primero, luego en una hoja de cálculo que fue refinando durante meses. No porque alguien se lo pidiera, porque era lo que sabía hacer, porque la mente que había escrito aquella investigación universitaria no había desaparecido, solo había encontrado otro lugar donde aplicarse. El puesto empezó a ser rentable de una manera que antes no lo era, no espectacularmente, no de golpe, sino con la solidez de algo construido bien y sin atajos. Su madre, en uno de esos sábados tranquilos en que podía acompañarla al mercado, la había mirado trabajar durante un rato largo sin decir nada. Luego dijo, «Eres la persona más inteligente que conozco», y desperdicia su tiempo pensando que los demás tienen razón sobre ella. Valentina no respondió, pero esa frase se quedó, y quizás fue por eso que cuando el hombre de la mirada quieta regresó al mercado al día siguiente, un domingo por la mañana, con la misma tranquilidad con que había aparecido la primera vez, Valentina no lo ignoró, no porque sintiera algo romántico, no todavía, no de esa manera, sino porque había algo en su forma de estar frente al puesto que era diferente a todos los que se detenían ahí. No miraba la fruta, la miraba a ella, no con curiosidad intrusiva sino con esa atención específica de alguien que está tratando de entender algo que le parece importante, y cuando abrió la boca, la pregunta que hizo no tenía nada que ver con precios ni con variedades ni con si las fresas eran de temporada. Era una pregunta técnica, precisa, la clase de pregunta que solo hace alguien que sabe exactamente qué está buscando, y Valentina, casi sin darse cuenta, empezó a responder. La pregunta fue esta: ¿cómo mantienes el margen de pérdida por debajo del 8% en fruta blanda durante el verano? Valentina lo miró, no con sorpresa exactamente, sino con esa cautela específica de quien ha aprendido que las preguntas inteligentes a veces son la forma más sofisticada de condescendencia. Esperó un segundo, buscando en el tono de él alguna señal de ironía, algún borde escondido. No había ninguno, así que respondió, con precisión, con los términos correctos, con la lógica encadenada de alguien que no está improvisando sino accediendo a un conocimiento que lleva años construyendo. Le habló del sistema de clasificación por estado de madurez en el momento de compra al agricultor, de los ciclos de rotación según temperatura ambiente, de la negociación de volúmenes pequeños y frecuentes en lugar de grandes pedidos espaciados. Le habló durante 4 minutos sin parar, y solo se detuvo cuando se dio cuenta de que llevaba 4 minutos hablando. El hombre no había interrumpido una sola vez. Alejandro Vidal, dijo entonces, extendiendo la mano. Valentina Ríos, respondió ella.
y le dio la mano con la misma firmeza con que habría cerrado cualquier trato. Él sacó una tarjeta del bolsillo interior de la chaqueta, la dejó sobre el borde del puesto, sin insistencia, sin el gesto teatral de quien espera que el otro la tome de inmediato. Tengo una empresa de agroindustria. Estamos teniendo un problema de pérdidas en distribución de fruta fresca en escala media. Llevo 3 semanas leyendo informes de consultores que no entienden cómo funciona esto desde adentro. Hizo una pausa breve. Usted sí lo entiende. Valentina no tocó la tarjeta. Soy vendedora de fruta, dijo, no con amargura, como un dato. Sé lo que está haciendo aquí, respondió él. También sé que lo que acaba de explicarme en 4 minutos vale más que cualquiera de esos informes. Se fue sin esperar respuesta, sin presionar, sin hacer el gesto de quien cree que ha ofrecido algo irrechazable. Valentina miró la tarjeta durante un momento, luego atendió al siguiente cliente, pero esa noche, sentada en la mesa de la cocina mientras su madre dormía, la sacó del bolsillo del delantal y la puso bajo la luz. Alejandro Vidal, Vidal Agroindustria, director general, una dirección en el distrito financiero, un número de teléfono sin extensión. La giró entre los dedos varias veces. Luego la dejó sobre la mesa y fue a dormir. Tardó 5 días en llamar, y otros 2 en decir que sí. No fue una decisión romántica ni impulsiva, fue una decisión de supervivencia. El arrendador del mercado había convocado una reunión para comunicar algo que todos en el pasillo sabían ya pero que nadie quería decir en voz alta. El espacio había sido vendido a una promotora inmobiliaria. Los contratos actuales se respetarían hasta fin de año. Después de eso, los nuevos arrendamientos triplicarían el precio por metro cuadrado. Valentina hizo los cálculos esa misma noche. No cuadraban. No con los márgenes actuales, no con los gastos médicos de su madre, que aunque estabilizados seguían siendo una cifra mensual que no podía ignorarse. Necesitaba otra fuente de ingresos, no dentro de 6 meses. Ahora, llamó a Alejandro Vidal con condiciones ya preparadas. Contrato escrito, honorarios fijos, no variables, duración de 3 meses con opción de extensión. Y una condición que él no esperaba: el anonimato total. Su nombre no aparecería en ningún documento interno de la empresa, en ninguna presentación, en ninguna comunicación con la junta directiva. Ella entregaría su análisis, haría sus recomendaciones, y nadie sabría de dónde venían. Hubo un silencio en la línea. ¿Por qué?, preguntó él. Porque no quiero ser una historia, dijo ella. Solo quiero trabajar. Otro silencio, más corto. De acuerdo, dijo él, y así comenzó algo que ninguno de los dos sabía exactamente cómo nombrar. Las primeras semanas fueron estrictamente profesionales. Se reunían 2 veces por semana en una sala pequeña que Alejandro reservaba fuera de las plantas principales de la empresa, sin secretaria, sin asistentes presentes. Valentina llegaba con sus análisis preparados, los exponía con claridad, respondía preguntas, recibía datos adicionales y se marchaba. Era eficiente en la manera en que lo son las personas que no tienen tiempo que desperdiciar. Alejandro escuchaba de una forma que ella fue notando de manera gradual, casi sin querer. No escuchaba para responder, escuchaba para entender. Cuando no comprendía algo, lo decía, directamente, sin el orgullo defensivo que Valentina había visto en casi todos los hombres que habían ocupado posiciones similares. Cuando ella tenía razón en algo que contradecía su propio criterio, lo reconocía sin drama. Era una cualidad tan poco común que al principio la ponía nerviosa. Desconfiaba de los hombres que escuchaban bien. En su experiencia, los que escuchaban bien al principio eran los que después usaban todo lo que habían aprendido de ti de maneras que no esperabas. Así que mantuvo la distancia. Fue precisa, fue útil, fue profesional. Y cuando terminaban las reuniones, volvía al mercado, volvía a su madre, volvía a la vida real que existía fuera de aquella sala pequeña. Lo que no podía controlar era que el trabajo,
en sí la estaba despertando de una manera que no había anticipado. Acceder a los datos de distribución de Vidal Agroindustria fue como entrar en un problema enorme y mal resuelto que llevaba años esperando que alguien lo mirara de frente. La empresa había expandido su operación hacia distribución en el norte de África sin entender los ciclos de temperatura en tránsito, sin adaptar los embalajes, sin considerar que los tiempos de aduana podían duplicar el tiempo de exposición de la fruta al calor. Las pérdidas no eran un problema logístico, eran un problema de comprensión fundamental del producto. Valentina trabajó durante 2 semanas seguidas con una intensidad que su madre notó. «Estás diferente», le dijo una noche. «Estoy ocupada», respondió Valentina. Su madre la miró con esa paciencia de quien sabe que hay más pero no va a forzarlo. «Ocupada de otra manera», dijo simplemente, y no insistió. Tenía razón, aunque Valentina tardara en admitirlo. Había algo en tener un problema real y complejo que resolver. Algo en ver que su análisis producía cambios concretos en una operación de verdad, que encendía en ella una parte que había estado en pausa durante años. No era felicidad exactamente, era algo más parecido al reconocimiento, a sentir que la mente que había dentro de ella, esa mente que había escrito investigaciones, que había diseñado sistemas de rotación en una libreta de mercado, que había calculado márgenes mientras atendía clientes, tenía finalmente un espacio proporcional a su tamaño. A las 6 semanas, la junta directiva de Vidal Agroindustria estaba desconcertada. Las pérdidas habían bajado un 32%. Los proveedores habían sido renegociados según criterios que nadie en el equipo interno había considerado. Se había implementado un protocolo de embalaje diferenciado por ruta climática que parecía obvio en retrospectiva y que ningún consultor anterior había sugerido. Los números eran buenos de una manera que no cuadraba con ninguno de los cambios visibles que la dirección había anunciado públicamente. Preguntaron. Alejandro respondió con generalidades. Dijo que había revisado los procesos internamente, que había incorporado nueva metodología. No mintió exactamente, pero tampoco dijo la verdad, y eso empezó a pesar, no entre Valentina y él, no todavía de manera visible, pero Alejandro lo sentía la incomodidad de presentarse ante su junta con resultados que no podía explicar completamente, de recibir crédito por un trabajo que no era suyo, de saber que en aquella sala pequeña, 2 veces por semana, había alguien cuyo nombre merecía estar en cada diapositiva de cada presentación que él hacía y que deliberadamente no estaba. Una tarde, al final de una reunión, se lo dijo. Valentina, la condición del anonimato. Necesito que hablemos de ella. Ella empezó a recoger sus papeles. No hay nada que hablar. Es parte del contrato. Lo sé, pero no me parece justo. Ella lo miró por encima de la mesa. Había algo en su expresión que no era exactamente dureza, era distancia, la distancia específica de alguien que ha aprendido que cuando un hombre poderoso dice que algo no le parece justo, generalmente está hablando de lo que no le conviene a él. El contrato es lo que acordamos, dijo. Si quiere renegociarlo, necesito saberlo con tiempo. Y se fue. Alejandro se quedó en la sala vacía durante varios minutos. No porque estuviera molesto, sino porque estaba empezando a entender algo sobre ella que iba más allá del trabajo, que la condición del anonimato no era capricho ni modestia, era una muralla, y las murallas, siempre, tienen una historia detrás. Lo que ninguno de los dos sabía todavía era que esa historia estaba a punto de volverse urgente, porque Rodrigo Salcedo, en algún pasillo de algún edificio de cristal del mismo distrito, había empezado a hacer preguntas sobre el consultor misterioso de Vidal Agroindustria, y era solo cuestión de tiempo antes de que esas preguntas llegaran demasiado cerca. La invitación llegó en forma de pregunta, no de petición. Alejandro le dijo que había una cena sectorial en 3 días, que estarían presentes los principales actores de la agroindustria española y varios inversores internacionales.
que su junta directiva esperaba verlo allí con resultados que defender, y que los resultados que tenía que defender eran, en su mayor parte, suyos. Necesito que vengas, dijo, no como acompañante, como la persona que sabe lo que yo no podría explicar solo si alguien pregunta en profundidad. Valentina no respondió de inmediato, miró por la ventana de la sala pequeña, ese hábito que tenía cuando procesaba algo que no quería mostrar en la cara. Es una cena formal, dijo él. La empresa corre con todos los gastos. Puedes venir, hacer tu trabajo, y marcharte cuando quieras. Sin discursos, sin presentaciones. Solo estar. Y el anonimato, respetado. Te presento como asesora externa si alguien pregunta. Nada más. Valentina pensó en el arrendador del mercado, en la carta que había llegado esa semana confirmando las nuevas condiciones, en la cifra que había calculado y recalculado en la mesa de la cocina y que seguía sin cuadrar. El contrato con Alejandro se acercaba al final de sus 3 meses iniciales. La extensión estaba sobre la mesa pero no firmada todavía. De acuerdo, dijo, y luego, porque era quien era, pasó los 3 días siguientes preparándose no para la cena sino para las preguntas que podría recibir. Leyó los perfiles públicos de los inversores confirmados, revisó los datos de mercado que podría necesitar citar, preparó respuestas para escenarios que probablemente no ocurrirían pero que podrían ocurrir. Era la misma meticulosidad con que había escrito su investigación universitaria, la misma con que gestionaba cada semana el inventario del puesto. No sabía trabajar de otra manera. La noche de la cena se puso la única ropa formal que tenía, un vestido azul oscuro que había comprado 2 años atrás para una entrevista de trabajo a la que al final no fue porque su madre tuvo una recaída esa misma mañana. El vestido le quedaba bien. Lo sabía sin necesitar que nadie se lo dijera. Llegó al hotel por su cuenta. Había rechazado el ofrecimiento de Alejandro de enviarle un coche. Esas pequeñas independencias eran importantes para ella, eran la manera de recordarse a sí misma que estaba allí por mérito propio, no por favor de nadie. El salón era exactamente lo que esperaba, mesas largas, cristalería cara, conversaciones que sonaban a negocios aunque hablaran de otras cosas. Gente que llevaba su posición social como si fuera ropa interior, invisible para ellos pero evidente para todos los demás. Alejandro la vio llegar desde el otro lado del salón, cruzó el espacio hacia ella con una naturalidad que no era la de quien recibe a una empleada sino la de quien va al encuentro de alguien cuya presencia le importa. Le dijo que se veía bien, lo dijo sin énfasis excesivo, como un hecho. Valentina asintió y preguntó quién de los presentes era el inversor húngaro que había leído sobre cadenas de frío en mercados emergentes, porque quería ubicarlo antes de que empezara la cena. Alejandro la miró un segundo con algo que podría haber sido admiración o podría haber sido algo más difícil de nombrar. Luego señaló discretamente hacia una mesa. Fueron juntos. La cena transcurrió bien durante la primera hora. Valentina habló poco pero con precisión cuando le correspondía. Respondió 2 preguntas técnicas con la claridad de quien domina el tema sin necesidad de demostrarlo. Uno de los miembros de la junta de Alejandro, sentado frente a ella, le preguntó 2 veces de qué universidad era. Las 2 veces ella respondió con el nombre de la empresa de asesoría ficticia que habían acordado usar. Las 2 veces él asintió con una expresión que decía que la respuesta no correspondía del todo con la persona que tenía delante. Fue en ese momento, con la segunda copa de agua en la mano y la conversación fluyendo a su alrededor. Cuando lo vio, Rodrigo estaba al otro extremo del salón. No la había visto todavía. Estaba de pie junto a un grupo de hombres, con esa postura que Valentina conocía de memoria. Esa manera de ocupar el espacio que había confundido alguna vez con seguridad y que ahora reconocía simplemente como volumen. Hablaba, gesticulaba, reía en el momento exacto en que convenía reír. Valentina dejó el vaso sobre la mesa con cuidado, respiró. No había razón para que su presencia allí fuera un problema. El mundo de los negocios en Madrid no era infinito.
Era lógico que sus círculos se cruzaran en algún punto. Se dijo estas cosas de manera ordenada, como argumentos, como si pudiera convencerse de que lo que sentía en el pecho era solo reconocimiento lógico y no otra cosa, pero entonces Rodrigo giró la cabeza, y la vio. El proceso fue el mismo que en el mercado: reconocimiento, recalculation, y luego algo nuevo que en el mercado no había estado: confusión, genuina, visible, desestabilizadora confusión, porque Valentina no estaba detrás de un puesto, estaba sentada a la mesa principal de una cena sectorial, al lado de Alejandro Vidal, en un vestido azul oscuro, con la postura tranquila de alguien que pertenece exactamente donde está. Tardó 12 minutos en acercarse. Valentina los contó sin proponérselo. Cuando llegó a la mesa, su expresión había sido recompuesta. Era la versión de Rodrigo que ella más conocía y menos soportaba: el encanto deliberado, la familiaridad fabricada, la manera de hacer que una intrusión pareciera un encuentro bienvenido. Valentina, dijo, con el tono de alguien que se reencuentra con un viejo amigo, qué sorpresa tan agradable. Ella lo miró, no con frialdad, no con hostilidad, con esa distancia serena que había tardado 2 años en construir. Rodrigo, dijo simplemente. Él extendió la mano hacia Alejandro con la fluidez de quien no espera ser ignorado. Rodrigo Salcedo, estamos valorando una colaboración con su empresa. He oído cosas muy buenas de los últimos resultados. Alejandro le dio la mano. No había calidez especial en el gesto, pero tampoco frialdad. Era la cortesía neutral de alguien que está evaluando en tiempo real. Alejandro Vidal, ya lo sé, dijo Rodrigo, y sonrió. ¿Y cómo es que conoce a Valentina? Es un mundo pequeño, ¿verdad? Hizo una pausa calculada y luego, mirándola a ella, la conocí hace años. Antes de que decidiera dedicarse alto, dejó la frase incompleta de esa manera que era su técnica favorita, la insinuación que no puede ser atacada porque nunca termina de formularse. Hubo un silencio. Valentina sintió algo familiar moviéndose en su interior, esa contracción específica, esa geometría vieja del dolor. Conocía ese silencio. Era el silencio en que se esperaba que ella explicara, que justificara, que llenara el espacio que él había dejado abierto con la versión de sí misma que le convenía a él. No lo hizo, pero Alejandro tampoco lo dejó pasar. Lo que ocurrió a continuación fue algo que Valentina no anticipó. No en ese orden, no de esa manera. Alejandro no respondió a Rodrigo. Se giró hacia ella, solo hacia ella, y dijo su nombre en voz suficientemente alta para que la conversación en la mesa se detuviera de manera natural. Valentina. Una pausa breve. El tipo de pausa que precede a algo que ha sido pensado. Quiero que sepas que he tomado una decisión esta noche. Ella frunció ligeramente el ceño. No entendía todavía. He hablado con la junta antes de la cena. A partir de mañana, tu nombre aparece en todos los documentos donde debería haber aparecido desde el principio. El protocolo de distribución, el rediseño de rutas, el sistema de clasificación por exposición térmica, todo con tu nombre y tu firma. Hizo una pausa. Sé que acordamos otra cosa, y sé que tengo que responder por eso, pero no podía seguir recibiendo crédito por tu trabajo delante de personas que deberían saber de dónde vienen esos resultados. El silencio en la mesa era ahora de otra naturaleza. Rodrigo seguía de pie. Su expresión había perdido el encanto calculado. Lo que quedaba debajo era más difícil de leer y más honesto que cualquier cosa que hubiera mostrado hasta ese momento. Y entonces Alejandro hizo algo más. No fue un gesto grande, no fue dramático, fue exactamente lo contrario, fue pequeño y quieto y por eso fue lo que fue. Se inclinó levemente hacia Valentina y la besó en la sien, como quien pone una firma, como quien dice, sin decirlo, que la decisión de protegerla ya estaba tomada antes de que empezara la noche. El salón no se detuvo, la música siguió, las conversaciones siguieron, pero en esa mesa, en ese radio pequeño de realidad, algo cambió de lugar de manera permanente. Valentina no dijo nada de inmediato.
Sentía demasiadas cosas al mismo tiempo y ninguna de ellas cabía en palabras rápidas. Había gratitud y había ira y había algo que no sabía todavía si era alivio o vulnerabilidad o las dos cosas mezcladas de una manera que no podía separar. Rodrigo murmuró algo sobre que tenía que saludar a alguien y se retiró, sin la carcajada esta vez, sin el encanto, solo con el paso de alguien que ha entendido algo que preferiría no haber entendido. Pero lo que ocurrió después de que Rodrigo se fuera, lo que Valentina no descubrió hasta más tarde esa misma noche, cuando ya estaban solos y la cena había terminado y la distancia profesional se había vuelto demasiado pequeña para contener todo lo que había pasado entre ellos. Fue algo que cambió no solo esa noche, sino la manera en que ella entendía los últimos 3 años de su vida. Fue Alejandro quien lo dijo, sin preparación, sin construcción dramática, con la misma sencillez directa que la había sorprendido desde el principio. Tengo que contarte algo que debí decirte el primer día y que no dije porque no sabía cómo decirlo sin que sonara a lo que no era. Valentina lo miró. Antes de ir al mercado ese sábado, continuó, yo ya sabía quién eras. No personalmente, pero hace 2 años, en un congreso de distribución agraria en Zaragoza, uno de los ponentes citó un trabajo de investigación sobre optimización de pérdidas en fruta fresca de pequeña escala. No tenía autor visible en la copia que circuló, pero el análisis era extraordinario. Lo guardé, lo releí varias veces. Lo usé como referencia interna para entender por qué nuestra operación fallaba donde fallaba. Valentina no respiró durante varios segundos. Cuando te pregunté sobre el margen de pérdida ese domingo, dijo Alejandro, y tú respondiste con exactamente el mismo marco conceptual del capítulo 4 de ese trabajo. Supe que eras tú, no porque lo recordara de manera consciente, sino porque el pensamiento tenía la misma arquitectura, la misma forma de ordenar los problemas. Valentina tuvo que mirar hacia otro lado, porque lo que estaba escuchando no era solo que él la había reconocido, era que su trabajo, ese trabajo que había dejado sin terminar, esa investigación que nunca supo si alguien había leído, había estado circulando, había sido citada, había sido usada, había llegado a manos de personas que la necesitaban, sin que ella lo supiera, sin que nadie se lo dijera, mientras ella acomodaba mangos en un mercado creyendo que lo que había dejado atrás no había servido para nada. La historia que Rodrigo le había contado sobre sí misma, esa historia de la mujer que eligió mal, que se conformó, que desperdició lo que tenía, no había sido nunca verdad. Su trabajo había estado en el mundo todo ese tiempo. Ella simplemente no lo sabía. Hay verdades que no duelen cuando las escuchas. Duelen después, cuando llegas a casa, cuando el silencio vuelve a ser tuyo, cuando ya no hay nadie mirándote y puedes permitirte sentir lo que no te permitiste sentir en el momento, cuando te sientas en la cama con el vestido todavía puesto y la ciudad sigue su ruido afuera y dentro de ti algo se rompe de una manera que no es destrucción sino apertura, como cuando una ventana que lleva mucho tiempo cerrada finalmente cede y el aire entra de golpe y no sabes si lo que sientes es frío o alivio o las dos cosas a la vez. Valentina llegó a su apartamento pasada la medianoche. Su madre dormía. La casa estaba en ese silencio particular que tienen los hogares pequeños de noche, un silencio que conoce a sus habitantes y los recibe sin hacer preguntas. Se sentó en la mesa de la cocina. No encendió la luz grande, solo la pequeña luz sobre el fregadero, la que dejaban encendida siempre para que su madre pudiera orientarse si se levantaba, y pensó en el capítulo 4. Lo recordaba con una precisión que la sorprendió, porque había pasado mucho tiempo y había hecho todo lo posible por no pensar en aquello. El capítulo 4 era el núcleo del trabajo, el modelo de clasificación por estado de madurez proyectada, el sistema de rotación que reducía la exposición al calor sin necesidad de infraestructura costosa, la lógica entera que había construido durante meses con datos reales del puesto de su madre, con conversaciones con agricultores,
con observación directa de lo que funcionaba y lo que no. Había escrito ese capítulo en 3 semanas de trabajo intenso, en la biblioteca, en la cocina de madrugada, en el metro de camino a la facultad. Lo había entregado a su tutor con esa mezcla de orgullo y vulnerabilidad que acompaña siempre a las cosas en las que uno ha puesto algo verdadero, y luego había llegado la llamada del hospital, y luego había llegado todo lo demás, y en algún momento, sin que hubiera un instante preciso en que ocurriera, había dejado de pensar en ese trabajo como algo que existía en el mundo. Lo había guardado en el mismo lugar donde guardaba el posgrado en Países Bajos, la conversación con su tutor, la versión de sí misma que podría haber sido si la vida hubiera tomado otra forma. Lo había guardado en ese lugar interior que no es exactamente olvido sino algo más compasivo, el lugar donde se ponen las cosas que duele demasiado tener a la vista, y resulta que mientras estaba guardado ahí, había estado circulando, había sido citado en un congreso, había llegado a manos de un director de agroindustria que lo había releído varias veces. Había servido de referencia para entender un problema real en una empresa real. Había hecho exactamente lo que ella quiso que hiciera cuando lo escribió, ayudar a alguien a ver algo que antes no podía ver, sin su nombre, sin que ella lo supiera, pero lo había hecho. Valentina puso las manos planas sobre la mesa, respiró despacio, la historia que Rodrigo le había contado sobre sí misma, esa narración de la mujer que eligió mal, que se detuvo, que dejó ir lo que tenía por falta de ambición o de valentía o de lo que sea que él hubiera decidido que le faltaba. Esa historia había sido siempre falsa, no a medias, completamente, desde el principio. Ella no había abandonado su trabajo la había sobrevivido a ella, había seguido existiendo y siendo útil mientras ella acomodaba fresas y calculaba márgenes y cuidaba a su madre y reconstruía algo que no tenía nombre todavía, pero que era real. Lo que sintió en ese momento no fue euforia, fue algo más quieto y más hondo, fue el alivio específico de quien descubre que no estaba equivocado sobre sí mismo, que la voz interior que decía que valía, que sabía, que tenía algo genuino que ofrecer, no era autoengaño, era simplemente verdad. Lloró un poco, no mucho. El tipo de llanto que no pide permiso y no dura demasiado y cuando termina deja el aire más limpio. Luego se levantó, se cambió de ropa y se fue a dormir. Lo que vino después llegó sin dramatismo, que es como llegan las cosas importantes cuando finalmente estás lista para recibirlas. 2 días después de la cena, recibió un correo electrónico de alguien que no conocía, un nombre, una empresa, una pregunta directa. Habían estado en la cena sectorial, habían escuchado el nombre de Valentina Ríos asociado al rediseño logístico de Vidal Agroindustria. ¿Estaría disponible para una conversación exploratoria? Luego llegó otro, de uno de los miembros de la junta que le había preguntado 2 veces de qué universidad era. Luego un tercero, de una cooperativa agraria del Levante que había oído hablar de ella a través de alguien que había oído hablar de ella a través de alguien más. Valentina respondió a los 3 con la misma cortesía tranquila, con que había gestionado siempre las cosas importantes. Agradeció el contacto, confirmó disponibilidad para conversar. No se mostró ni urgente ni indiferente, pero por dentro algo se estaba reorganizando, como cuando mueves un mueble que lleva años en el mismo sitio y descubres que la habitación tiene más espacio del que creías. La conversación con Alejandro llegó 2 días después de eso, no en la sala pequeña de las reuniones de trabajo sino en un café cerca del mercado, en territorio neutral, que fue elección de ella y él lo entendió sin que tuviera que explicarlo. Se sentaron, pidieron café, y Valentina habló primero, porque había aprendido que en las conversaciones difíciles es mejor ser quien abre la puerta. Le dijo que el gesto de la cena le había importado, que entendía de dónde venía y que había algo en el que era genuino y que ella podía reconocer eso, pero que también había sido una decisión tomada sobre ella sin consultarla.
que su condición de anonimato no era capricho ni falsa modestia, era el resultado de años de aprender que su visibilidad en ciertos espacios podía costarle cosas que él, desde su posición, no necesitaba calcular de la misma manera. Alejandro la escuchó, sin interrumpir, sin defender. Cuando ella terminó, dijo: «Tienes razón, no debí tomar esa decisión por ti. Lo supe mientras lo hacía y lo hice igual. Eso no lo puedo justificar». «¿Por qué lo hiciste?». Él tardó un momento, no porque no supiera la respuesta, sino porque quería darla con exactitud. «Porque Rodrigo seguía en la sala», dijo, «y yo había escuchado cómo te habló en el mercado ese sábado, y no podía sentarme frente a él y dejar que siguiera creyendo que la versión de ti que él tiene en la cabeza es real». Pausa. «Sé que no era mi decisión, sé que actué por impulso, y sé que el impulso, aunque venía de un lugar honesto, no te pertenecía a ti. Te lo pido disculpas». Valentina lo miró durante un momento. «No necesito que me defiendas de Rodrigo», dijo. «Llevo 2 años defendiéndome sola y lo he hecho bien». «Lo sé», dijo él. «Lo que hice no fue defensa, fue egoísmo con buenas intenciones, que es a veces la forma más complicada de egoísmo». Fue la honestidad de esa frase, más que cualquier otra cosa, lo que hizo que algo en Valentina se aflojara un poco. No completamente, pero un poco. Hablaron durante 2 horas, no sobre el trabajo, no sobre contratos ni extensiones ni logística. Hablaron sobre otras cosas, sobre lo que había costado llegar a donde estaban cada uno, sobre las elecciones que se ven desde afuera como renuncias y que desde adentro son simplemente prioridades, sobre lo que significa construir algo sin que nadie lo vea y confiar de todas formas en que vale la pena. No fue una conversación romántica, fue algo más honesto que eso. Fue la conversación de 2 personas que se están conociendo de verdad por primera vez, sin los roles que habían estado usando hasta entonces. Cuando salieron del café, el aire de octubre tenía ese frío limpio que anuncia el cambio de estación. Valentina se subió el cuello del abrigo. «Hay 3 propuestas sobre la mesa», dijo, sin voltearse todavía. «Las estoy evaluando. No sé cuál voy a aceptar». «Vidal Agroindustria es una de ellas». «Es una de ellas». «¿Bajo qué condiciones?». Ella se giró. Había algo diferente en su expresión. No era la distancia de antes ni la guardia permanente. Era algo más parecido a la claridad, a la serenidad de quien sabe exactamente lo que vale y ya no necesita que nadie más se lo confirme. «Las mías», dijo simplemente. Alejandro asintió, sin negociar, sin añadir nada. El mercado cerró un jueves de noviembre. Valentina estuvo allí desde la mañana, no porque tuviera que estar. El puesto ya había sido liquidado, los últimos contratos con los agricultores transferidos o cerrados ordenadamente. Estuvo porque quiso, porque ese lugar había sido durante 3 años el espacio donde había reconstruido algo que creía roto, y los lugares así merecen una despedida consciente. Vio cómo los otros vendedores desmontaban sus puestos. Vio el suelo de adoquines quedarse vacío de manera progresiva, ese proceso lento en que un lugar lleno de vida se convierte primero en un lugar en transición y luego en un lugar que fue. Saludó a los que conocía, abrazó a la señora del puesto de quesos, que llevaba allí más años que nadie y que se marchaba con una dignidad tranquila que Valentina admiró en silencio. Se quedó la última, de pie en el espacio donde había estado su puesto, sin cajas, sin fruta, sin el delantal. Solo ella y el espacio vacío y el ruido de la ciudad que seguía igual, indiferente y constante como siempre. Pensó en su madre, que esa mañana le había dicho que estaba orgullosa de ella con esa concisión que tienen las madres que no necesitan elaborar porque cada palabra lleva el peso de todas las anteriores. Pensó en el capítulo 4, circulando por el mundo sin su nombre, haciendo su trabajo en silencio. Pensó en Rodrigo, y fue la primera vez en mucho tiempo que ese pensamiento no venía acompañado de ningún dolor, solo de una comprensión tranquila que algunas personas no te ven porque no pueden,
porque su mirada tiene un límite que no tiene nada que ver contigo, y que esperar a ser visto por quien no puede verte es una forma de hacerte invisible a ti mismo. No lo pensó con amargura, lo pensó con la ecuanimidad de quien ha terminado de sanar algo y puede ya mirarlo desde la otra orilla. Su teléfono vibró, un mensaje de Alejandro, sin saludo, sin preámbulo, en la forma directa y sin adornos que era ya reconociblemente suya. El capítulo 4 sigue siendo la referencia más útil que he leído sobre el tema. Por si no lo sabías, Valentina leyó el mensaje 2 veces. Luego guardó el teléfono en el bolsillo, sonrió, no porque hubiera ganado algo, no porque la historia hubiera terminado de la manera que se supone que deben terminar las historias, con todo resuelto y todo en su lugar, sino porque había recuperado algo que nunca debió perderse, la certeza de que su trabajo había importado, que sus elecciones habían tenido sentido, que la mujer que eligió quedarse cuando habría sido más fácil seguir adelante no era la mujer que fracasó, era la mujer que supo lo que importaba cuando importaba. El mercado estaba vacío detrás de ella, delante, la ciudad entera con su ruido y su prisa y sus posibilidades. Valentina Ríos ajustó el cuello del abrigo, respiró el aire de noviembre y caminó hacia adelante, sin prisa, sin miedo, con esa clase de calma que no viene de que todo esté bien sino de saber, finalmente y sin dudarlo, quién eres.